Hola, en esta oportunidad vamos a abordar el concepto de cadáver humano desde la bioética y básicamente qué problemas o qué dimensiones debemos considerar para poder abordarlo de la manera más adecuada, particularmente en lo que respecta a la formación de estudiantes de medicina durante los ciclos en los cuales realizan disección de material cadavérico, principalmente para aprender anatomía. Partimos de conceptos básicos. ¿Qué es un cadáver? ¿Y qué es un cadáver humano? La Real Academia Española simplemente dice esto: es un cuerpo muerto. Podría ser de un animal, ¿no? Y nos interesa en particular el del animal humano, el de la persona. Un poco para analizar la etimología de qué implica un cadáver, los romanos escribían en su sepultura en la inscripción caro data vermibus, que significa carne dada a los gusanos. Esta expresión habría derivado en el acrónimo cadáver. Otras fuentes afirman que la voz latina cadavere tiene relación con el verbo cadere, que significa caer, en el sentido metafórico, la muerte como la caída definitiva. Entonces parecería ser el resto biológico, ¿no? Físico, observable, de lo que fue la vida de una persona, ¿no? El cadáver humano. Es el nombre que recibe un cuerpo que antes ha estado vivo, pero que ahora está muerto. Se trata de los restos físicos que deja un ser vivo tras fallecer. Como hablamos cuando expusimos el concepto de cuerpo e intentamos aproximarnos a un cuerpo humano, faltarían herramientas para poder entender o conceptualizar un cadáver humano. En particular, haciéndonos las preguntas, por ejemplo, ¿el cadáver tiene derechos? Hay que reconocer ciertos derechos y cierto acto responsable al manipular el cadáver. ¿El cadáver tiene dignidad? Parte de la dificultad para abordar a los cadáveres es todo lo que tiene que ver con el final de la vida, ¿no? La medicina principalmente se ha focalizado, ¿no?, en brindar cuidados para prolongar la vida. Es interesante e importante, ¿no?, cambiar el enfoque y a incluir dentro de estos procesos, incluso mucho antes de la etapa terminal de la vida, final de la vida en realidad, incorporar los cuidados paliativos dentro de lo que es un sistema de cuidados particularmente orientados al final de la vida. La muerte para algunos autores implica una muerte laboral, familiar, biológica, ¿no?, hasta llegar a una muerte en donde hay un punto de inflexión que es la muerte biológica, ¿no? Pero podemos decir que para algunos autores hay muchas muertes a lo largo del proceso de finalización de la vida, ¿no? En particular se pone foco en la fase terminal e incluso los procesos siguen con la familia en la etapa de duelo. La dificultad para abordar este momento de la vida es un reto para la sociedad y en particular para la medicina. El cadáver es simplemente un punto donde focalizamos en el día de hoy. De hecho, es interesante pensar cómo las sociedades se vinculan con el cadáver. En nuestra sociedad existen rituales que tienen que ver con la manipulación del cadáver, ¿no? Velar, despedirse, la posibilidad de cremarse y que la familia de alguna manera cumpla con la voluntad final de la persona con la que tuvieron vínculo. Por otro lado, en otras sociedades, el cadáver pasa a formar parte viva de una serie de rituales y prácticas. Piensen el Día de los Muertos en México, donde se visita, se exhuma, se viste e incluso se realizan ofrendas para de alguna manera celebrar quién fue esa persona de la que provenimos o ese vínculo que tuvimos, ¿no? Por otro lado, la muerte puede ser visto, y en particular el cadáver, como un tabú, algo con el que no quiero vincularme, y más cuando no tengo un vínculo filial, ¿no? El cadáver en medicina es un cadáver del cual desconocemos su historia, podemos aproximarnos por las marcas en la piel, por su expresión, ¿no?, por las cicatrices, pero es un cadáver de una persona que no conocemos, no hay vínculo. ¿Cuál es el límite para tener con ese cadáver que forma parte de nuestra formación y forma parte a veces dentro de lo que se engloba como un objeto de estudio? ¿Cuál es el vínculo más adecuado con ese NN, con esa persona que no conocemos? ¿Hasta dónde ese vínculo con ese cadáver objeto puede condicionar la humanidad del futuro médico? Esas son preguntas que nos hacemos. ¿Cuán humana es la anatomía humana? ¿Y en qué medida puede el comportamiento del estudiante de medicina durante la disección del cadáver influenciar su futura actitud con los pacientes? Ese es un reto docente que tenemos que seguir pensando. ¿Qué consideraciones éticas, por lo tanto, para contribuir a esta empresa, merece el cuerpo humano más allá del final de la vida?
Piensen en esto, lo que tiene que ver con una voluntad anticipada. Recuerden a Florencio Sánchez, dramaturgo, poeta uruguayo, reconocido por A la deriva, Mi hijo el doctor. En su testamento plantea lo siguiente: si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede, la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo, primero, que no haya entierro; segundo, que no haya luto; tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido y con olor a la asistencia pública y de allí a la morgue. Será para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección cualquiera de mis músculos. De alguna manera, un cadáver de alguien que no es un NN, de alguien que de alguna manera definió y dejó por escrito la disposición que quería que se realice con su cuerpo posterior a su fallecimiento, habla de que en una sociedad como la nuestra hay un cierto respeto por algo que ya no tiene vida, pero que la tuvo, y en particular por esa manifestación de voluntad, ¿no?, en el pleno uso y ejercicio de su autonomía y su libertad, de lo que quiere que pase con su cuerpo físico luego de que la persona deja de existir. Es interesante pensarlo desde ahí para entender todo lo que viene ahora en la presentación. Desde la academia, Guido Berro, ex profesor de Medicina Legal, la Facultad de Medicina, planteaba que el cadáver se encuentra entre dos extremos jurídicos, posibles y polares, más allá de la reflexión ética que vengo tratando de desarrollar. Por un lado, lo que es el concepto de sujeto de derecho, ¿tá?, y por el otro lado, lo que es una noción de cosa. Estaría en el medio de la cosa, objeto, y del sujeto de derecho, vivo, persona. En ese punto intermedio, justamente se configura una zona de grises. Entonces, según Berro, y este es el abordaje tradicional del cadáver, el cadáver, ¿no?, es una cosa, pero no cualquier cosa, es para él, ¿no?, o es una cosa particularísima. Según la ley 18.968, sobre donación y trasplante de células, órganos y tejidos, se regula la forma y la disposición que debe basarse también en el principio de no comercialización, como ya mencionamos previamente, sobre los tejidos, órganos, ¿no?, partes del cuerpo. Por otro lado, siempre se habla, y piensen en los rituales que tienen que ver con el final de la vida, en que hay derechos que exige y ejerce la familia y la sociedad sobre la disposición del cadáver. No se entierra en cualquier lado, hay lugares determinados por cuestiones de bioseguridad, ¿no?, y hay rituales que se respetan o disposiciones sobre el cadáver de otra persona que son instrumentalizadas por la familia, ¿no? Hay una suerte de derechos canalizados por la familia. Hay un respeto en medicina del secreto médico post-mortem, luego de que los pacientes o las personas que están en asistencia con uno fallecen, ¿no?, el secreto médico, la regla de confidencialidad persiste. Y además, la sociedad de alguna manera gestiona y normativiza y castiga la comercialización de partes del cuerpo muerto, ¿no? Esto es el delito de vilipendio. De alguna manera, en nuestra sociedad parecería que el cadáver tiene un rol vinculado a ciertos derechos, un rol vinculado a la voluntad de la familia, un rol vinculado a una voluntad anticipada de la persona viva antes de fallecer, ¿no?, e incluso un sistema legal que se articula y le adscribe una suerte de derechos a algo que no está vivo, a eso que es no cualquier cosa, según Berro. Entonces, ¿por qué pensar en la importancia de reflexionar sobre esto en medicina? ¿Tá? Es la iniciación en la medicina, el contacto con el cadáver, ¿no?, en los primeros años de la carrera, y además se utiliza el cuerpo con fines docentes. Se utiliza en la formación de pregrado, por lo tanto, y especialización. Hay escasez y dificultad para acceder a los mismos, y hay diferentes estrategias para poder acceder. En nuestro caso, en la Facultad de Medicina, la totalidad de los cuerpos son donados. Pero en otros contextos hay un problema que tiene que ver con sacar cadáveres de la necrópolis, donde hay cuerpos no identificados o de personas que no pudieron solventar o no tenían un entorno familiar que pudiera brindar el ritual de velar y disponer del cadáver de una manera socialmente aceptada. Además, ese primer contacto de los estudiantes con la muerte. Hay reacciones
en respuesta a este contacto que pueden promover pautas o manejos del cadáver y luego de las personas inhumanizadas, ¿no? Y por lo tanto es una buena oportunidad para abordar valores profesionales. El reto, ¿no?, es pensar hasta dónde persiste el consentimiento, ¿no?, las instrucciones previas, voluntades anticipadas, testamentos vitales de la persona viva, ¿no?, manejo respetuoso del cadáver y de sus restos, ¿no? Y bueno, hasta dónde entran en juego las nuevas tecnologías y las leyes para regular el vínculo con la persona muerta, con el cadáver. Entonces, hay un artículo del que se extrae la mayor parte de esta presentación que plantea esta problemática. Existen muertos que caen por fuera de la definición del humano. Son aquellos cuya muerte y cuyo cadáver no son dignos de humanidad. Pertenecen a los que fueron asesinados, a los que se los deja morir, en un intento pasivo de que la muerte sucumba silenciosa. Sus identidades aún después de muertos no son reconocidas ni requeridas y por lo tanto puede afirmarse que son deshumanizados. Sus cuerpos muertos no representan cadáveres humanos, según la autora, sino cuerpos materiales, objetos. Estos cuerpos objetos son los resultantes de estrategias de administración de la vida y de la muerte, desapariciones forzadas, donación de cuerpos sin identificación con fines educativos. Cadáveres no humanos, cadáveres deshumanizados. Y un ejemplo a lo largo de la historia del vínculo entre la medicina particularmente y el cadáver y su deshumanización son la utilización de cuerpos durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente judíos en la Alemania nazi, para desarrollar textos de referencia, de descripción anatómica, como el Atlas Anatómico de Edward Perkoff, durante ese periodo histórico, ¿no? Bueno, investigaciones, descripciones anatómicas de restos óseos provenientes de cuerpos de cadáveres de los campos de concentración en la Facultad de Medicina de Viena, ejemplos como el de Hermann Voss, y el intercambio y venta de partes del cuerpo de las personas que fueron asesinadas o gaseadas, el de Hermann Stieb, que también utilizó y describió patologías y la normalidad de los órganos sexuales femeninos. Bueno, la disposición de los cadáveres de presos en China y bueno, los casos recientes de algunas exposiciones que parecería ser que utilizaban cadáveres de personas que nunca dieron su voluntad y que justamente estaban privadas de libertad. Y incluso llegamos a criticar los conocimientos, por ejemplo, descripciones de enfermedades como la enfermedad de Reiter, la granulomatosis de Wegener, o incluso descripciones citológicas como las células de Clara, que fueron producto de investigación sobre tejidos y órganos de personas asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. La reflexión ética nos invoca también a pensar la utilidad y continuar utilizando estos epónimos. Es todo un planteo interesante. Entonces, volviendo a algo que ya nombramos, que es esa tensión entre sujeto y objeto con el cuerpo, esto también se aplica al cadáver. La sociedad se encuentra sensibilizada sobre el destino de su cuerpo tras la muerte. No parecería ser solo una cosa, parecería ser algo más, que se asemeja al sujeto, pero no es una persona. Desafortunadamente, en ciertos sectores de las profesiones y los oficios, no se capta esta sensibilidad que la sociedad tiene hacia el destino del cuerpo humano tras la muerte, o se aprovecha de ella en beneficio propio. Prueba de ello son las reacciones sociales tras la aparición de este tipo de noticias en diferentes medios de comunicación, intercambio de partes del cuerpo, ¿no?, el hallazgo o no de los cadáveres de los presos políticos desaparecidos durante la dictadura. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿el cadáver tiene derechos? Y hay una discusión con un abanico importante de posibilidades, y algunas se asemejan más al pensamiento nuestro y a la repercusión que tiene en la jurisprudencia, en las normativas. En pocas palabras, la discusión se dirime entre aquellos que consideran que el cadáver no tiene derechos y entre los que consideran que el cadáver tiene derechos. Primer punto. Entonces, la discusión grande es reconocer o no el derecho post-mortem del cadáver. Feinberg plantea que un hombre muerto es un mero cadáver, una pieza de materia orgánica en descomposición. Los entes inanimados no pueden tener intereses, y lo que es incapaz de tener intereses es incapaz de tener derechos. Por otro lado, otro autor plantea que las personas tienen derechos y responsabilidades mientras están vivas, en virtud de que son agentes autónomos, pero una vez que se produce el deceso, se pierde la autonomía, y por ende no tienen derechos ni responsabilidades. Pero agrega lo siguiente: las acciones consideradas irrespetuosas con relación al muerto
son consideradas una ofensa en todo tiempo y lugar. Un ejemplo es el vilipendio. Pero los ofendidos no son los muertos, sino los vivos que pertenecen a su comunidad o familia. Y es interesante reflexionar desde este lugar, ¿no? Parecería que los que ejercen y reclaman el derecho sobre el cadáver no es por el hecho de ser un cadáver en sí, por las características que plantea el autor, sino por su rol social, ¿no? Y ahí aparece el problema de los cadáveres NN o los no reconocidos. Pero parecería que es un derecho que se adscribe a los que están vivos, a la comunidad, a la familia. Rosenblatt plantea que es una paradoja reconocer los derechos humanos inalienables en caso de la no existencia de cuerpo. Y ahí es una visión bastante paradigmática, ¿no? Habla de que para que tenga derecho un individuo tiene que existir el cuerpo. Sin cuerpo no hay derechos. Cosa problemática para pensar nuestra realidad, ¿no?, reciente. Según John Bagalow, las obligaciones hacia el cadáver deben ser equilibradas con los derechos de la sociedad. En este sentido, la reciprocidad de obligaciones y derechos que sirve para definir la matriz de derechos humanos no solo se habría de aplicar al individuo vivo. Y este es un autor que habla de esto, ¿no?, de equiparar los derechos de la sociedad al individuo vivo y no vivo. Ese es el reto. Y bueno, esta foto un poco para ponernos a reflexionar en torno a nuestra realidad reciente, ¿no?, y a los reclamos civiles que persisten y a la necesidad de gestionar y de pensar este vínculo entre cuerpo muerto, cadáver, derechos. ¿Quién los exige o nos exigen, ¿no? Creemos que es bien interesante analizar todas estas perspectivas. Entonces, si tiene derechos, ¿el cadáver puede ser dañado? Esto implica, de vuelta, reconocer que hay daño post-mortem. Entonces, miren esto que dice Partridge. Los intereses no sobreviven, pero la persona muerta continúa perteneciendo a una comunidad moral e institucional que hace del respeto a su voluntad un imperativo moral. La familia, ¿no?, se asegura de que la persona que fallece sea cremada como lo definió previamente, ¿no? Los que resguardan, ¿no?, y que evitan un daño sobreagregado sobre esa identidad que existió, y en particular sobre ese cadáver, ¿no?, sería la comunidad, ¿no?, y las instituciones. Reconocer el daño post-mortem implica tomar en cuenta un interés previo a la muerte y validarlo, lo que se dificulta en los cadáveres no identificados o que no tienen vínculo, ¿no?, con alguien de su familia, ¿no? Entonces, las posturas sobre el daño post-mortem plantean lo siguiente: existen intereses que persisten más allá de la persona que los porta. Son la perspectiva de intereses desmontables, pero en realidad ese es el concepto, ¿no? Hay intereses que trascienden a la vida. Por eso el secreto médico se mantiene incluso cuando los pacientes mueren. Por otro lado, ya que los intereses de una persona son usualmente cosas que quiere u objetivos de vida, que ocurren más allá de la experiencia inmediata, son deseos, manifestaciones, ¿no?, que pueden estar escritas o no, en ese sentido afirma que el área de los daños o bienes de una persona es necesariamente más amplia que su experiencia subjetiva y más larga que su vida biológica. Es el concepto de relacionabilidad de la vida. Y además, en la vida hay daños que no nos afectan visiblemente, pero sí que nos afectan moralmente, ¿no? ¿Por qué terminarían con la vida biológica si el daño no necesariamente se traduce en algo visible? Es interesante para pensar, reconocer que existe un daño post-mortem. Entonces, el cadáver, ¿no?, de alguna manera es una manifestación de lo que es de uno y lo que es de otros. También lo que se dispone con el cadáver, ¿no?, ese resto físico, que en realidad es humano, habla también de un plan de realización individual, ¿no? Y de alguna manera busca también el reconocimiento desde estas concepciones que son integradoras a la comunidad y a la sociedad, ¿no?, el ejercicio y el respeto de los derechos positivos. Por ejemplo, sancionar el vilipendio, ver mal en una sociedad la necrofilia, ¿no? Básicamente reconocer ciertos derechos positivos al cadáver. Y bueno, y de alguna manera también proteger la autonomía individual post-mortem. De alguna forma es interesante centrarnos también en pensar, ¿no?, en esta característica de doble consentimiento que se aplica al cadáver. Por un lado, el consentimiento puede ser explícito por algunos autores, y eso quiere decir respetar la autonomía del ser vivo que se proclamó, ¿no?, por forma de un testamento vital o una voluntad anticipada, ¿no? Es el deseo que tenemos, o no todos, que hablan en algún momento de la vida en torno a la disposición de nuestros restos. Y además,
un consentimiento que pasa a ir más allá de lo explícito y ser un consentimiento implícito o determinado por la comunidad, que es la disposición a tomar acciones en torno a la ausencia de determinación ante la presencia de un cadáver, adecuado a una sociedad y a una serie de valores morales consensuados en una sociedad. Lo que tiene que ver con qué está bien y qué está mal en torno a la manipulación del cadáver. Esto implica reconocer derechos humanos en una comunidad determinada. Y en pocas palabras es esto: la comunidad en relación al cuerpo muerto actúa como fuente de información, de validación de los hechos y de control y monitoreo del tratamiento que éste recibe. Son los responsables, ¿no? Esta es la misma comunidad en que vivió, la que reclamará su respeto en la muerte, y es esta la que lo sostendrá en su timbre. Pensar al muerto de manera individual es desterrarlo, esto capaz que es lo más importante, de su núcleo de pertenencia, que lo hizo ser y que se encarga de mantenerlo, dándose a la tarea de la memoria. De otra manera, si se extiende la comunidad, ¿cómo acreditar a alguien que alguien fue y que ahora ya no está? De vuelta, el problema de los cadáveres NN. Y la necesidad de que para que los derechos se respeten debe existir una comunidad que estuvo vinculada y reconoce a ese individuo y a sus restos. Entonces, para finalizar, estos son los retos que tenemos en torno al cuerpo muerto. Existen usos del cuerpo reconocidos, ¿no? ¿Cuáles son los límites y las formas de tratar este cuerpo muerto, ¿no? El cadáver en particular? Sabemos que pertenece a un individuo con derechos y a una comunidad, y que tiene una doble realidad, ¿no? Ese cuerpo muerto, ese cadáver, y que en realidad no es solamente cosa, ¿no? Y pasa a ser un sujeto o lo que fue un agente, ¿no? Se aproxima a lo que es un sujeto y a lo que fue un agente. No hay valor sin sujeto, y si no se puede pensar en el cuerpo muerto subjetivamente, será imposible desarrollar prácticas éticas para con él, en particular en la formación de medicina. Cosificar depende del ojo con el que se vea el cadáver. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuán humana es la anatomía humana y en qué medida puede el comportamiento del estudiante de medicina durante la disección del cadáver influenciar su futura actitud con los pacientes? Nos invita a pensar esto. Es cierto que la transformación del cadáver humano en un medio de enseñanza introduce desde el punto de vista ético y jurídico un elemento de ambigüedad para el comportamiento de estudiantes y profesores. Y no queda claro entonces cuál es el efecto de esta situación en la formación humanista del futuro médico. Pero el reto justamente es incorporar estos aspectos, vincularnos respetuosamente, pensar en que existen derechos y daños post-mortem y que básicamente darle la concepción de humano a ese cadáver es el reto que tenemos hoy en día, en particular cuando entremos a la sala de anatomía. Muchas gracias.